Arrancamos el Clinical Round, temporada 2, episodio 11. Para todo aquel que le guste la cardiología en este caso, una mujer de 27 años con antecedentes de trastorno de ansiedad se presenta en el departamento de urgencias con preocupación por un ataque de pánico. Ella describe una sensación de palpitaciones en el pecho, ritmo cardíaco acelerado y disnea con aturdimiento. Tiene una historia de varios años de estos síntomas intermitentes que atribuye a sus ataques de pánico. Estos paroxismos a menudo duran de 10 a 15 minutos y desaparecen espontáneamente antes de su llegada al servicio de urgencia. 3 años atrás hizo un chequeo cardíaco que resultó normal, que incluyó electrocardiograma, prueba de esfuerzo en cinta, monitoreo Holter de 24 horas y ecocardiografía. Al momento de los exámenes estaba asintomática. Su médico de cabecera atribuyó sus síntomas a un trastorno de ansiedad con ataques de pánico y le recetó un IRS con benzodiazepinas a demanda. La paciente es un inmigrante de Tailandia que no tiene mayores antecedentes personales, convive con su madre sana. Su padre falleció cuando era niña a la edad de 23 años por un problema aparentemente cardíaco. A pesar del tratamiento, ha tenido varios episodios por año, no estando relacionados con nada en particular. Su episodio actual comenzó mientras jugaba al hockey con su equipo de la liga comunitaria. Para su sorpresa, los síntomas no disminuyeron espontáneamente, comenzó a sentirse agotada y pensó que perdería el conocimiento. Inmediatamente salió de la cancha y sus amigas la llevaron rápidamente al servicio de urgencia. En el examen físico inicial, la paciente es una mujer joven en condición atlética que parece pálida y diaforética. Se encuentra levemente letárgica con dificultad respiratoria leve. Se encuentra taquicárdica, oscilando entre 170 y 300 latidos por minuto, siendo dificultoso el conteo. Su presión arterial es de 80 a 46, su frecuencia respiratoria es de 18, con una saturación de oxígeno del 99%, con una bigotera 2 litros. La auscultación cardíaca mostró un ruido 1 y 2 con un ritmo taquicárdico sin soplos ni frotes. Los pulmones son claros a la auscultación bilateral. Sus extremidades no tienen edemas, pero son frías y con pulsos distales poco apreciables. Un hemoglucotest mostró glucemias de 145 y se realiza un electrocardiograma, el cual es este. Dada la hipotensión arterial, la frecuencia cardíaca elevada, el estado mental alterado y los signos de hipoperfusión, se decide realizar una cardioversión sincrónica. La misma se realiza con éxito, mejorando la tensión arterial del paciente y la perfusión, demuestra el electrocardiograma posterior a la misma. Perfecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, Yo muy bien. le mandé un power a Héctor. ¿Mandaste un power? Sí, son Bien. un par de filminas. ¿Con quién empezamos entonces? Yo, Pablo Marsili. Espérate. Pablo, ¿por qué no respetamos el orden, Pablo? Bueno, no hay problema. Quisiera que empiece Emanuel. Ahí empezaba, estaba con unos problemas con la compu, por eso. Dale, quiero que empiece Manuel. Sí, me dan un minutito porque andaba con unos problemas con la compu, no sé si me escuchan. Dale, Sí, te escuchamos bien. Sí, se te escucha bien, ¿eh? No sé si quieren hasta que pueda arrancar Emma la compu, que siga yo, segunda, con la displasia Dale, ritmogénica. Micaela. Dale. Dale, sigue con Micaela, dale. Bueno, dale. Arranco entonces. ¿Cómo andan? Hola a todos. Bueno, hice unas diapositivas bien cortitas, algo medio introductorio para recordar qué es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una enfermedad del músculo cardíaco que se caracteriza por pérdida de los miocardiocitos. Estos se sustituyen progresivamente por tejido fibroso o fibroadiposo, y esta modificación estructural luego da lugar a arritmias, a insuficiencia cardíaca e incluso puede debutar con muerte súbita. Habitualmente tiene una herencia autosómica dominante, si bien se ha visto que hay pocos casos en los cuales hay herencia autosómica recesiva, son los menos. Los criterios diagnósticos que se usan hoy en día son los criterios de la Task Force, que se hicieron en el 2010, y estos se basan en identificaciones de las anomalías estructurales a nivel macroscópico, la sustitución fibroadiposa del miocardio en el ventrículo derecho a nivel anatomopatológico, alteraciones características del espectro, que después vamos a hablar un poquito,
las arritmias originadas en el ventrículo derecho y el carácter familiar de la enfermedad. Datos así epidemiológicos, tenemos una prevalencia de 1 en 2.000 a 1 en 5.000 aproximadamente, y se dice que es causa de muerte súbita cardíaca en un 11 a un 27% de pacientes de menos de 35 años. Entonces, bueno, en el caso clínico que tenemos nosotros de la paciente, en la siguiente diapositiva yo puse qué tenemos a favor y qué tenemos en contra del diagnóstico de la displasia ritmogénica. A favor tenemos la presentación clínica, que la paciente se presenta con palpitaciones, con eventos sincopales, con insuficiencia cardíaca, y el electrocardiograma con el ritmo, con la arritmia. Después tenemos la historia familiar, que comenta algo del padre que tuvo una muerte súbita, y la edad de la paciente, que es 27 años, tenemos ahí el pico entre los 10 y 50 años, con un promedio a los 30 años de aparición. Y en contra, algunas cosas que tenemos es que se cree que es más frecuente en hombres, con una relación 3:1. Aparentemente aparece durante el esfuerzo físico, porque se cree que el ejercicio aumenta el trabajo y la dilatación del ventrículo derecho, que ya estaría con algunas alteraciones, y esto pone de manifiesto las alteraciones clínicas. Además, se cree que hay algún rol de las catecolaminas en el desarrollo de las arritmias. A esta chica le apareció durante el reposo. Después, para hablar un poco del electrocardiograma, tenemos algunos cambios que están dentro de los criterios diagnósticos, estos de la Task Force. En el electro que tenemos nosotros acá no hay ninguna de las particularidades, que son las siguientes. Tenemos las ondas T invertidas en las derivaciones precordiales derechas, de B1 a B3 o B4. Esto se cree que predispone al riesgo de arritmias ventriculares. Después tenemos algo bastante particular, que si bien se ve solo en el 5 al 30% de los pacientes, es la onda epsilon, que aparecen también en las derivaciones precordiales de B1, B3, B4, y esta se ve al final del QRS, antes de la onda T, siempre precedida por un complejo isoeléctrico, que esto lo que traduce es la activación retrasada de algunas partes del ventrículo derecho. Después también podemos tener demoras en el ascenso de la onda S, desde el nadir de la S hasta el final del complejo QRS, y un QRS que puede ser de más de 10 milisegundos, y las taquicardias ventriculares, que pueden ser no sostenidas o sostenidas, y tienen morfología de bloqueo completo de rama izquierda, ya que la arritmia se origina en el ventrículo derecho. Después también la chica tenía de hace 3 años un ecocardiograma, que el ecocardiograma no tenía ninguna alteración, y si bien eso puede aparecer un poco más tarde en la progresión de la enfermedad, también algunas de las cosas que se pueden encontrar son agrandamiento del ventrículo derecho con acinesia o discinesia. Después podemos encontrar también aneurismas regionales del ventrículo derecho. Y bueno, básicamente eso sería mi tema. Vale decir entonces que realmente no tiene un ecocardiograma para nada compatible, sí es compatible que es una chica joven. En realidad ahí vos pusiste del lado derecho aparición durante el esfuerzo, en contra. A ella le apareció durante el esfuerzo la arritmia, ¿no es cierto? Perdón. Estaba jugando... Uh-huh. ¿Hola? ¿Se escucha? Ah, Lo hubiese puesto en... Perdón. Lo hubiese puesto en verde aparición durante el esfuerzo porque le ocurrió durante el partido de hockey, así que suelen ocurrir estas arritmias de la displasia del ventrículo derecho durante el esfuerzo, ¿no? A diferencia del Brugada, que son muertes nocturnas en general, ¿no? A muerte súbita durmiendo el Brugada, y este es muerte súbita durante el ejercicio. Esta es una patología... Esta es está bien, perdón, disculpe, es una patología bastante, es la segunda causa de muerte súbita, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Algún comentario con respecto al origen de la chica, con respecto a la displasia ritmogénica, que sea asiática? No encontré mucho, la verdad que no encontré ninguna correlación. No, porque no la tiene. Generalmente son de ascendencia mediterránea los pacientes que tienen displasia ritmogénica.
son italianos, son griegos, es mucho más frecuente en el Mediterráneo, no tanto en los asiáticos. Y hoy en día se utiliza muchísimo la cardioresonancia, ¿no? La cardioresonancia las ve muy bien. Entonces, en definitiva, ¿te quedas con este diagnóstico o no? No, la verdad que no. Bueno, entonces, a ver, vamos con otro. A ver, Emma. Sí. Yo tenía que hablar algo de taquicardia paroxística supraventricular con bloqueo de rama. Obviamente, al menos como para el resto de los chicos, más o menos vean, digamos, uno inicia por ahí viendo el electro con una taquiarritmia de QRS ancho, y a partir de ahí, bueno, se puede hacer todo un algoritmo. Con respecto a las taquicardias supraventriculares, son todas aquellas que tienen un foco o parte de un circuito de reentrada que se ve en las aurículas, que es uno de los mecanismos para desarrollar arritmias, que son frecuentes, son recurrentes, raramente suelen comprometer la vida. La prevalencia del tipo de taquicardia supraventricular depende también de la edad y del sexo del paciente. Por ejemplo, en personas jóvenes, la más frecuente es mediada por una vía anómala para el desarrollo de la arritmia. Un aleteo auricular puede ocurrir en mayores más que nada, y en las mujeres se ve más frecuentemente lo que es la reentrada nodal. La verdad que con respecto al caso clínico, para poder hacer el manejo adecuado de estas arritmias, hay que hacer diagnósticos en base al electro, antecedentes clínicos, la respuesta de la arritmia frente a distintas maniobras, como por ejemplo la cardioversión eléctrica que se hizo en este caso, y también saber qué mecanismo está involucrado para poder evaluar el tratamiento potencial. Con respecto a los mecanismos, hay distintos tipos, pero bueno, como para no extenderme demasiado, viendo los puntos a favor y en contra de esta chica, a favor lo que tiene es la edad y el género, es una chica joven, sexo femenino, que es donde más se da la taquicardia paroxística supraventricular, tienen frecuencias cardíacas más o menos de 150 a 300 latidos por minuto, no tiene mucho antecedente anatómico, mucho sustrato anatómico para poder hacer una taquicardia ventricular, si bien tiene por ahí ese antecedente familiar que estaba nombrado. Como en contra, las taquicardias supraventriculares no suelen generar descompensación hemodinámica, claramente tenía esta chica. Pueden hacerlo, pero no es lo más frecuente. A mí me llamó la atención mucho en el electro de salida, después de la cardioversión, ver como un patrón de preexcitación, eso después lo hablará por ahí otro de los chicos, con una onda delta, que es otra cuestión, no importa, y parece estar irregular. Digamos, eso aleja un poco también el diagnóstico de una TPS, y que más que nada estaría saliendo con un ritmo irregular con una onda delta. Me parece que tiene otro tipo de arritmia. Bien, a ver, Héctor, ¿haces una para atrás y miramos el ritmo del paciente, la que está con la arritmia? Creo que más allá de lo que tiene en el ritmo sinusal, este paciente tiene un ritmo irregular, ¿no? Las taquicardias paroxísticas supraventricular, que después de la FA y después del aleteo es la arritmia más frecuente, es la arritmia por lejos más frecuente, son regulares, son regulares. Ustedes fíjense acá abajo en D2, que es un ritmo absolutamente irregular, se ve muy bien ahí en B4, que es absolutamente irregular, y eso prácticamente descarta el diagnóstico. Las TPS habitualmente son de complejos angostos, pero podría ocurrir que si son muy rápidas, agarran en forma refractaria la rama derecha del haz de His y hace un bloqueo de rama derecha funcional, frecuencia dependiente. O podría ocurrir que de base tuvieron un bloqueo de rama previo, preexistente, derecha o izquierda, rama derecha, rama izquierda, preexistente, medio raro de jovencita, y que cuando ocurre la TPS, que habitualmente lo más frecuente, pero por lejos, es la reentrada nodal, ocurre una taquicardia rápida de complejos
anchos, pero por el bloqueo de rama preexistente. Pero de ninguna manera puede ser irregular, con lo cual esto prácticamente descarta este diagnóstico. Bueno, muy bien. Sigamos con otro entonces. Bueno, sigo yo. Yo voy a compartir pantalla si no les molesta. ¿Se puede? Compartir pantalla. Dale. Ahí comparto. ¿Se ve? ¿Estamos todos ahí? ¿Lo ven? Bueno. Sí. A mí me tocó hablar del síndrome de Brugada, que el síndrome de Brugada es un síndrome que fue descrito por primera vez en el 92 por los 3 hermanos Brugada, 3 hermanos españoles, y un poquito, nada, yo me guié en artículos españoles que creo que están muy bien de la Sociedad Cardiológica Argentina, como para debatir un poquito de esto. Un poquito, el Brugada entra dentro de lo que se llaman las canalopatías, es decir, que es un defecto genético en los canales, que tienen que ver con la generación de potenciales de acción dentro de la membrana. Esto, rápido, para hacer un modo introductorio, es la despolarización del miocito, las 4 fases ya conocidas que la vimos, una fase 0, donde los canales de sodio generan un aumento del voltaje de menos 85, se van a por lo menos más 30 aproximadamente, que es la fase 0, que es la despolarización rápida. Luego hay una corriente rectificadora de potasio de los canales de rectificación transitoria de potasio, que se mantiene en una fase 2 que se llama fase meseta, donde hay un ingreso todavía de canales de ion sodio, y además el calcio, que además de entrar extracelular por diferencia de concentración, y al pasar el umbral del menos 35 el canal se abre, lo que está pasando también es que dentro del retículo citoplasmático y a través de la proteína ranodina se aumenta la cantidad de calcio intracelular y se mantiene esta meseta, que después se va rectificando con diferentes canales de potasio que van haciendo la exocitosis del potasio y generando de vuelta un umbral negativo de la membrana del miocito. Fácil, si uno entiende este dibujito, puede entender rápidamente qué es lo que pasa en el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es un síndrome en el cual está descrito principalmente el canal de sodio, que es el canal INA, que está codificada por un gen que es conocido, que es el SCN5A, el cual, al estar, defectuoso, genera lo que se ve en la imagen del costado, donde el potencial de acción nunca llega a tener esa panza que se ve acá, y tiene una especie de muesca, y lo que hace es bajar un poco el voltaje en la fase 2, y esto genera, por medio de sensibilidad y salir de un periodo refractario absoluto, hace un mecanismo de reentrada en el cual el miocardio se vuelve a excitar y vuelve a tener un latido, que en este caso sería un latido no previsto, y esto generaría la arritmia y la frecuencia cardíaca acelerada. Entonces, básicamente el canal más descrito es el canal de sodio. También dentro de la misma fisiopatología está descrito también algunos fenotipos en los cuales hay un aumento de la corriente transitoria de potasio, y otro fenotipo donde está el canal calcio afectado. Es decir, son todos mecanismos que terminan generando el mismo síndrome, que el mismo síndrome es justamente alterar el equilibrio iónico del miocito para generar una refractariedad más corta, y así pudiendo excitarse el miocito en una fase 2. No sé si fui claro con el concepto. En este caso, para hablar un poquito del síndrome de Brugada, es una canalopatía asociada o sea, que está asociada a un miocardio sano, no tiene que haber una miocardiopatía estructural. La prevalencia baja, de 5 a 10.000, es muy dificultoso el diagnóstico, con lo cual esto por ahí está subestimado. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Hay algunas teorías de que el hombre tiene más densidad de canales hito, que son los rectificadores de potasio. Por otro lado, es más frecuente en Asia. En este caso llegamos a tener una suerte de similitud con el cuadro en el que estamos hablando, que en Tailandia le llaman Lai Tai. Hay diferentes nombres. Esto tiene que ver con la muerte súbita inexplicada, que le asocian al síndrome de Brugada. La mayoría se presenta como síncopes, y hay un 23% que puede presentar como muerte súbita, y la media de operación es a la 4ª década. Entonces, otra de las cosas para mencionar del síndrome que como estamos hablando de una canalopatía que tiene que ver con el flujo de iones,
lo que dijo Lucas más temprano, que era con respecto a una muerte súbita nocturna, tiene que ver con que cuando uno está en tono vagal, aumenta la acetilcolina, que esto, digamos, de alguna manera estimula la arritmia, porque lo que hace es que entre menos sodio y salga más potasio. O sea, la acetilcolina tiene algún tipo de estímulo más relajante en el miocito, pero en este caso, dado el desequilibrio electrolítico por estos canales, hace que se manifieste la arritmia de una forma dependiente del tono vagal. Por otro lado, el tono adrenérgico hace que la arritmia no se produzca. De hecho, particularmente para diagnosticar esta arritmia hay un test de provocación donde se utilizan bloqueantes sódicos, como la flecainina. O sea, es decir, la estimulación de esto tiene que ver 100% con la estimulación, digamos, el canal de sodio. Federico, Sí, Federico, redondea lo que tiene el paciente en 1 minuto o 2. Así Bueno. seguimos, que son muchos. Dale. Bueno, quería decir los patrones son los patrones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El que estaba considerado es el tipo 1, que es una elevación del ST de las revisiones precordiales derecha, con una T negativa posterior, una elevación más de 2 milímetros. Así que bueno, nada, estos son los patrones típicos, el 1 es el que está más vinculado. Y no me va a llegar a alcanzar el tiempo, pero es importante diagnosticar ¿cómo se llama? Una arritmia de conducción aberrante, con una arritmia de origen ventricular, con el algoritmo de Brugada, que no voy a llegar a tiempo, pero tiene que ver con determinadas estructuras como la concordancia y demás. Todo esto tiene que ver porque la arritmia, yo voy a llegar al caso que para mí no es un síndrome de Brugada, voy a explicar por qué. Primero, porque la arritmia no tiene las características de una arritmia ventricular desde el punto de vista de lo que es el electro, o sea, no cumple los criterios, no tiene concordancia, tiene una imagen RSR', es trifásica en B1 y correspondiente en su especular de B6. Esto hace que digamos, como dice digamos, la diapositiva anterior que mostré, que tiene menos valor predictivo positivo, o sea, y además el complejo RS, digamos, es más chico el R que el S, así que eso también ayuda a descartar una arritmia ventricular. O sea, yo creo que estamos ante la presencia de algún tipo de conducción, de alguna arritmia supraventricular con conducción aberrante, que puede ser una FA, como puede ser también Parkinson White, que lo va a explicar después el doctor Marcin. Desde mi punto de vista, el bloqueo, digamos, el electro de salida no tiene un bloqueo, o sea, tiene un bloqueo de rama derecha, pero no tiene las características típicas del síndrome de Brugada. Y por otro lado, para descartar más aún, es mujer, estos más frecuentes nombres, como lo dije, si bien está asociado a gente de origen asiático, digamos, no cumple las características del electrocardiograma. Y también el hecho de que haya sido incitada por la actividad física, esto le quita todavía más valor de diagnóstico, porque entendemos que esta canalopatía tiene más incidencia cuando, o sea, la aparición de esta canalopatía tiene más relación con el tono vagal y no con el tono adrenérgico. Así que creo que, nada, cortando un poquito y tratando de resumir acá, es lo que puedo decir. Bueno, pasamos al próximo orador porque nos quedamos sin tiempo. ¿Avanzamos? Dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a ser muy corto, porque ya hablaron bastante. La verdad que a mí me tocó la taquicardia irregular de QRS ancho, que es lo primero que se ve. En primer término, más frecuente es una FA con un bloqueo, puede ser un bloqueo ya que venía previo, que es infrecuente en la paciente por ser joven, o puede ser conducción aberrante, como ya dijeron, tenía más frecuente la rama derecha, que es más refractaria, y lo que es de corta duración, ¿no? R' en B1 y S empastada se ve. Otra causa es la FA con conducción ventricular por vía accesoria, que ya van a hablar, pero en la guardia, para verlo bien en el electro de la arritmia, se ve que es una FA de alta respuesta ventricular de más de 220 de frecuencia cardíaca. Hay que sospecharla ya en ese momento para no darle beta bloqueantes y demás digital y otros medicamentos que lo que hacen es favorecer el mecanismo de reentrada.
Y algo menos frecuente también, que es muy levemente irregular, son las taquicardias ventriculares polimorfas, ¿no? Que son levemente irregulares, con complejos distintos entre sí, y son muy graves porque pueden conducir a la fibrilación ventricular. Se dividen en las con QT normal, que sean los pacientes que tienen isquemia, alteraciones hidroelectrolíticas, y te dan también, bueno, ahí aparece Brugada, y las QT prolongado, que son las alteraciones hidroelectrolíticas, obviamente ahí aparece el torsada de punta, el torsada de punta que se revierte con sulfato de magnesio. Pero bueno, como yo no tenía el electro antes el segundo, cuando revierte la paciente, no revierte con algo claro que no condeciría con una FA. Pero bueno, en el algoritmo lo primero que uno tiene que pensar en una QRS ancho irregular es una FA que tenga un bloqueo. Era para eso, nada más. A ver, sí, ahí se escucha, sí. A ver, la paciente durante la arritmia tiene un ritmo irregular que parece una FA y parece un bloqueo de rama derecha, no con todos los componentes de un bloqueo de rama derecha, y obviamente cuando revierte a ritmo sinusal, ahí no tiene bloqueo de rama derecha. Entonces la pregunta ¿es una FA con un bloqueo de rama previo? Por supuesto que no, porque el ritmo sinusal nos muestra ahí que no tiene un bloqueo de rama previo a la paciente, cuando está fuera de la arritmia. Ahora, la segunda pregunta, ¿podría ser una FA común y corriente que conduce por el sistema de conducción normal y agarra refractaria a la rama derecha? Uno se tendría que hacer la pregunta, ¿por qué una paciente de 27 años conduciría una fibrilación auricular a semejante frecuencia ventricular? Es muy poco probable. Una paciente joven habitualmente no permitiría el pasaje ventricular más allá de los 150, ¿no es cierto? Encontrarla en esa frecuencia es muy poco probable que sea una simple FA que agarra refractaria a la rama derecha. Bueno, y queda descartado que lo tuviera previo, porque en el ritmo sinusal se ve que no tiene ningún bloqueo de rama previo. Lo cual, Alejandro, esta opción, ¿vos la diste como positiva o negativa? Como la FA, para mí negativa. O sea, tiene otro diagnóstico, no es una FA común con bloqueo de No, rama. por la velocidad, exactamente, sí. No es una FA común. Tal No, vez tenga una FA, pero no es una FA común. no, Con exactamente. bloqueo de rama, ni bloqueo de rama previo, ni bloqueo de No, rama funcional por frecuencia dependiente, se llama. Perfecto, exactamente. bueno, vamos al 4 que ya lo dijo, vamos al 5 entonces, con doña Petralia. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Perfecto. Bárbaro. Bueno, a mí me tocó hablar de taquicardia ventricular monomorfa, que bueno, es una taquicardia originada a nivel de ventrículos, y voy a decir más o menos qué características tiene a favor y cuáles en contra. Por un lado, lo más frecuente es que sean regulares, si son monomorfas, que quiere decir que todos los QRS son más o menos de la misma forma. En este caso, a veces pueden ser irregulares, pero en este caso es francamente irregular, por lo cual no sería tan típico de taquicardia ventricular monomorfa. Una cosa que tiene a favor es que el QRS es bastante ancho, es más de 0,14 segundos, y que es la polaridad igual en todas las derivaciones, que es característico de si el impulso sale de ventrículo, porque se ve igual en todas las derivaciones. Otra cosa a favor que tiene es que el bloqueo de rama derecha, que hablaban recién, que se ve RSR' en B1 y la S empastada en B6, no aparece en el electro de base, lo cual también es a favor de que la conducción alterada es a nivel de ventrículo. Después, otras cosas que me dan un poco de dudas, porque no las veía tan claras, es que hay dos características que son 100% específicas de taquicardia ventricular, que son los latidos de captura, que es que que haya algún latido de QRS sinusal, o sea, angosto en el medio, que me pareció ver algunos en D2, pero la verdad es que no estoy muy segura, porque tampoco podía medir bien los paraditos chiquitos. Y lo otro que también es de mucha especificidad de taquicardia ventricular, son los latidos de fusión, que es cuando se mezcla un latido aberrante con uno sinusal. Que de verdad esas dos cosas, que son muy características, me daban dudas de si las veía o no, porque no podía medir bien y no sé, tampoco tengo tanta experiencia viendo eso. Hay algunos que sí se parecían. Y después cosas que tiene en contra, es que la taquicardia ventricular se da más frecuentemente en alguien que tiene alteración estructural a nivel del miocardio, y la chica no tiene ningún antecedente. Hay
teniendo en cuenta el antecedente del padre con una cardiopatía de joven, si fuera una miocardiopatía hipertrófica, se hubiese visto en el ecocardio que dicen que es normal. Y después, otra cosa es que la frecuencia cardíaca es bastante más rápida que la habitual por taquicardia ventricular, porque está en casi 300, y la ventricular suele dar hasta 200 como mucho, según lo que estuve leyendo. Y hay una cosa que tiene el electro, que es esa, por lo menos que parece ser la onda delta, que es cuando la conducción se da entre ventrículo y ventrículo y no por el sistema de las de His, que estaría hablando de otra patología de base que van a hablar ahora en un ratito. Y otra cosa es que en el electro de base tiene PR corto y se sigue viendo esta onda delta, que bueno, son más características del tema que falta hablar. Y lo que no me cierra mucho es que yo le medí un QT corregido por frecuencia largo, de 480 milisegundos, que eso como que me quedaba un poco descolocado, porque no cerraba con el PR corto y la onda delta. Bueno, está muy bien, hiciste un buen resumen. De resaltar, este paciente no tiene en ese electro ninguna captura ni ninguna fusión. Después les voy a mostrar capturas y fusiones. Cuando las vean no van a dudar lo que es una captura y lo que es una fusión. Si dudás, no lo es. Y por supuesto, las taquicardias ventriculares generalmente son regulares, las monomorfas. Uno se puede llegar a confundir con una torcida de puntas o una taquicardia ventricular polimórfica, pero no con una monomórfica, es muy igual, muy regular. Así que, bueno, perfecto. Seguimos con Pablo. Bueno, dale, a ver, todos te están apuntando a vos, Pablo. Sí, por razón no me dejaste empezar. Bien, bueno, yo le mandé un mini power a Héctor como modo de resumen también bien sintético, Sí. y con algunas imágenes algo características. Bueno, para empezar, bueno, tenemos ahí un segundo en la primera diapositiva. Bueno, a mí me tocó desarrollar Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de taquicardia paroxística en pacientes con intervalo PR corto y un complejo QRS ensanchado cuando desarrolla el síndrome. Porque hay situaciones y situaciones. Hay situaciones que en epidemiología vos tenés la típica característica del síndrome de preexcitación por un asa anómalo en un cierto porcentaje de la población que no desarrolla el síndrome, que es típicamente la taquicardia paroxística con el intervalo de PR corto y el complejo QRS. Entonces, vos tenés que en menos del 1% de los pacientes de una población general tienen este patrón característico. Este síndrome de la taquicardia se desarrolla también en 1% de los pacientes que tienen el patrón y recién al final de lo que es el patrón de diferentes patrones que genera el síndrome, tenemos que es la taquicardia auricular reentrante, y uno de ellos es, en el 30% de lo que desarrolla el síndrome de Wolff-Parkinson, es la fibrilación auricular, en pacientes que previamente no lo tenían. Desarrollando un poco lo que es el Wolff-Parkinson, es un asa anómalo que va por afuera del haz de His, que va desde la aurícula hacia el ventrículo, por otros canales. Esto, como ya había explicado previamente, es un bajo porcentaje, y bueno, desarrolla posteriormente la taquicardia. Perdón, estoy un poco posguardia, estoy mareando solo. Ahí en la diapositiva, como les estaba mostrando en la primera diapositiva, vamos a la número 1. Se escucha un ruido parásito que no sé quién lo está produciendo. Como si alguien estoy en la UTIM, perdón. Ah, si estuvieran bueno, en la primera diapositiva podemos ver. Sí. En la primera diapositiva, bueno, podemos ver que este asa anómalo se produce por un síndrome de preexcitación después de la contracción de la aurícula, va por el haz que no es el natural, como no es el natural, es más lento, se produce la famosa onda delta hasta que produce la despolarización de los ventrículos. Todo el complejo PR está cortado, se produce la onda delta y el QRS está ensanchado por la vía del haz anómalo.
Estas son las 3 características que tiene que tener el Wolff-Parkinson-White como patrón. Luego, si esto ocurre algún patrón excitante, ejercicio, drogas, lo que fuera, bueno, ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Héctor. Hola. ¿Esta? No, previa. No. Tenemos... A ver, ¿Esta? la primera era la que explicaba el patrón de onda delta. La segunda es la que ahora estoy explicando. Bueno, en contexto de estrés, ejercicio o drogas, puede producir esto de la taquicardia de PR corto y QRS ancho, y ahí en la flechita es donde se ve que tiene un patrón de onda delta en contexto de fibrilación auricular. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, si tenemos descompensación hemodinámica, pasamos a la siguiente. Como se hizo en la paciente, tratar de hacer una cardioversión eléctrica en sincrónico, es decir, hacer la descarga justo en la R, porque si se hace de manera asincrónica puede caer en la T y hacer una R sobre T y desencadenar un patrón de fibrilación ventricular. Entonces, tiene que ser sincrónico a menor cantidad de Joule que en una despolarización, y nada, debería volver a ritmo sinusal. El siguiente. Bueno, un poco resumiendo, es una patología sumamente infrecuente que se puede dar en pacientes jóvenes como nuestro paciente, que es desencadenado por un estrés de ejercicio, que en el caso clínico tiene una presentación anormal, porque puede ser por otros canales que no sean los más regulares, porque el asa anómalo no puedes tener diferentes localizaciones, y no mucho más. Los pacientes que la presentan, está bien, la paciente fue evaluada por cardiólogos, por Holter, y no se encontró en ese momento ninguna alteración, pero bueno, hay que insistir ante episodios repetidos de seguir estudiando estos pacientes, porque pueden producir esta taquicardia ventricular con descompensación hemodinámica o la muerte súbita. Te hago una pregunta, Pablo. ¿Es frecuente Sí. que el electro de un Wolff, estando sinusal, lo pase inadvertido? No es tan frecuente para nada, porque, a ver, los latidos pueden ser tanto por el as normal como por el as anómalo. No, yo me refiero, tal vez no se entendió mi pregunta, que digamos acá es muy claro que estamos haciendo un ejercicio diagnóstico y probablemente tenga alguno de estos diagnósticos, con lo cual uno tiene la lupa puesta en el electrocardiograma en determinadas cosas. Sí. Pero es extremadamente frecuente que la onda delta en el electrocardiograma común nadie la haya advertido, nadie la haya visto. Es muy frecuente que un paciente te venga y le pidas un electro y lo veas, y le pidas un electro viejo y lo veas la onda delta y le preguntes, ¿a usted le dijeron que tenía? No, nadie se lo había comentado, o sea que tenga un chequeo, entre comillas, cardiológico normal, no descarta porque podría haber tenido perfectamente la onda delta, porque es frecuentemente pasada por alto. Sí, no, muchas personas pasan inadvertido el tema del síndrome, porque el síndrome, como ya dije, es muy infrecuente, incluso dentro de lo que tiene el patrón de Wolff-Parkinson, de la onda delta, sí. Bueno, en definitiva, ¿tu diagnóstico sería este, Pablo? 1% de la población, sí, 1% de la población general no son pocos pacientes. Está bien. ¿Cuál sería tu diagnóstico entonces, Pablo? Para mí bastante certero lo de Wolff-Parkinson-White en esta paciente. Bien. ¿Para los demás, Emanuel? También, como había comentado al principio, no quería hablar mucho porque era el tema de Pablo, pero se veía claramente la onda delta. ¿Micaela? Alejandro, ¿qué opinan? Sí, estoy de acuerdo. Es un muy buen diagnóstico, muy buen caso.
A ver, voy a ver si puedo hacer una pequeña, a ver, me descompartís así comparto, y así a ver si lo podemos cerrar un poquitito. No voy a hablar de muchas cosas que ustedes ya no hablaron, porque han hablado todos, pero tal vez mostrar algunos electros, resoluciones. Vamos a ir Únicamente, rápido, ¿no? Sí, decime. únicamente quería comentar que en este caso, en realidad en cualquier caso que se presente este tipo de patrón, el Wolf con una FA es algo extremadamente peligroso porque pueden empezar a pasar un montón de latidos por la vía accesoria que no está especializada en la conducción y eso puede desencadenar una TV o una FB. Excelente, ese es el gran cuco de la cardiología, ¿no? Confundir una FA con Wolf de una FA común. A la FA común estamos acostumbrados a digitalizarla. Si le haces eso a una FA de un Wolf, que la vas a sospechar porque es un chico joven, ¿eh? No le pasen nunca digital a una FA de un chico joven. Es un Wolf hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Ese paciente le aumentás la conducción por el haz anómalo y lo podés transformar en TB o FB y un paro cardíaco. ¿Qué le pasó? Claro, Por sí. supuesto que... Sí, perdón. ¿Qué le pasó? No, justamente es eso, que se bloquea el nodo AB y hago pasar todos los latidos por la vía accesoria que no está especializada para eso. Exactamente, y la FA que tiene 600 de frecuencia, larga una cantidad de latidos al ventrículo inesperada y hemodinámicamente incompatible con la vida. Estos son los tres mosqueteros, Wolf, Parkinson y White, en 1930 describen el síndrome. Esta paciente, por supuesto, tiene esto que acaban de comentar. ¿Cómo fue la evolución? Luego de la cardioversión a la paciente le pusieron procainamida, y luego realizó una ablación del haz anómalo en el laboratorio de electrofisiología. A los 3 meses discontinuó los antiarrítmicos y no tuvo más ataques de pánico el paciente y retiraron los IRS. O sea que en definitiva es un Wolf Parkinson White con FA. Fibrilación auricular tenía, Luis, Cayetti me refiero, sí, tenía conducción anómala, pero no por las vías habituales, sino por este haz anómalo. Esto ya lo hablaron hasta el cansancio, el haz de Higgs normal, nodo AB, haz de Higgs rama derecha-izquierda y un haz anómalo. El dibujante acá la pintó a la derecha, pero es más frecuente a la izquierda. Si es a la izquierda se llama tipo A, si es a la derecha tipo B, y obviamente lo que ocurre es un latido fusión. La activación normal se fusiona con la activación anómala. Si solo se activara por la activación anómala, el QRS sería tremendamente ancho, ¿no? Pero acá se fusiona y lo que ocurre es un latido de fusión con la primera parte, la famosa onda delta, que ya mostraron, ya la mostró muy bien ahí Pablo. Estas son ondas deltas, ojo que puede ser un poquito más alta, la onda delta, y como se come el PR, el segmento PR, la onda delta, el PR es corto. Ojo que también la pueden ver en las derivaciones de la cara inferior y ser negativa. ¿Ven? Por ejemplo, acá es negativa, la onda delta negativa, es una imagen de pseudoinfarto inferior, que eso es típico del Wolf. Uno dice, bueno, tiene un infarto inferior. No, es la onda delta en la cara inferior. Ustedes están muy acostumbrados a esta imagen, pero hay que también buscar esta imagen y no confundirla con infarto. De la displasia ritmogénica, como muy bien ahí comentaron, grasa y fibrosis en una parte del ventrículo derecho. Lo último y lo nuevo es reconocerla por gadolinio, el aumento de la intensidad con el gadolinio en las fases tardías, con disfunción ventricular, italianos, griegos, y muerte súbita generalmente en el ejercicio. Estas son las famosas ondas epsilon que comentó la compañera. Son muy chiquitas a veces, tan pequeñas como eso, y se ven en B1 y B2 y B3 con T negativas. Pero esto puede faltar, se ven solo en 20-30% de los pacientes. Lo que pasa es que cuando se ven son muy específicas. Fíjense qué chiquitas que son acá en B1 arriba, casi no se ven. Si le hacemos lupa, ahí vemos la onda epsilon a la derecha, se ve la onda epsilon, y se ve un poquito mejor, por supuesto, acá y en alguna otra derivación como acá. Bien, acá se ve también de vuelta, miren qué bien que se ve la onda epsilon, y con las T negativas B1, B2, B3. Estos son displasias arritmogénicas todos. Estos no son los tres chiflados, parecen, pero son los hermanos Brugada, que comentó Federico,
1992, premios de todos los colores, describen este síndrome, ya habló largo y tendido Federico, avancemos, el ST en B1, B2, B3, acuminado, abovedado, esta canalopatía, esto es lo típico, la tipo 1. Tener este electro no implica tener Brugada, sino que uno tiene signo de Brugada. Tener síndrome de Brugada es haber tenido una TB, un desmayo, síncopes, tener un padre muerto con lo mismo. ¿Por qué? Porque a estos pacientes hay que ponerle un CDI. El electro solo no alcanza. Tenemos que tener clínica. O sea, ¿y qué es la clínica? Un hermano, un padre, una madre muerta, o a mí que me hayan determinado por alguna circunstancia una taquicardia ventricular, un episodio previo, una taquicardia ventricular que no me mató, o síncopes a repetición. Eso sí ya es síndrome de Brugada, y se pone un CDI porque los pacientes se mueren casi un 10% por año. Más los chinos, más frecuentes los chinos. Lo describen, como dijo ahí Federico, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El 1 es el típico, el más frecuente. El 2 es en forma de lomo de sable, le llaman. Y el 3 es lo mismo que el 2, pero más chiquitito. Fíjense que este es un 1 chiquitito y esto es un 2 chiquitito. Ese es el tipo 3. Cada vez que el número se agranda, 1, 2, 3, menos específico y más frecuente. Entonces, ¿esto qué sería, por ejemplo? Un Brugada tipo, digan ustedes. Es un tipo 3. Es un tipo 3, poco específico. Esto no alcanza para ponerle un CDI a un paciente. Bien, entonces, hagamos el jueguito. Arriba hay 3 imágenes que se corresponden con 3 electros de abajo. ¿Cuál corresponde con cuál? 1, 2 y 3, A, B y C. 1 con C, ¿puede ser? 1 con C. Perfecto, fíjense, ahí se ve que está raro el ventrículo derecho, y acá le encontró la onda epsilon. Es una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Otro? 2 con A. 3 con... A ver, otro, Emma, otro, a ver. 3 con B. 3, un trastorno del canal de sodio con la onda acuminada en B1, perfecto, es un Brugada. Y nos queda, alguien dijo, el asa anómalo acá, con la onda delta, un Wolff-Parkinson-White. Bueno, volvamos al Wolff-Parkinson-White. A ver, como bien dijeron, hay un asa anómalo. El asa anómalo habitualmente conduce para los dos lados, para abajo y para arriba. Entonces lo que ocurre, como ya dijimos, hay una doble conducción por el asa anómalo y por el sistema normal. Eso genera la onda delta y el complejo tiene características de fusión. Ahora bien, podría ocurrir un extrasístole acá y el paciente hace una taquicardia con reentrada que hace este circuito. Baja normalmente y sube por el asa anómalo. Baja normalmente y sube por el asa anómalo. Esta es la arritmia más frecuente del Wolff-Parkinson-White, que es una taquicardia por reentrada auriculoventricular y que baja por la vía natural, por eso se llama ortodrómica. Y si baja por la vía natural esta taquicardia, que activa a la vez a los aurículas y a los ventrículos, los complejos QRS van a ser finitos, porque la activación ventricular es por la vía natural, sube y baja. Obviamente, cualquier circunstancia que yo genere algo de bloqueo AB, como podría ser masaje del seno carotidio, como podría ser adenosina, generalmente adenosina, ¿no? O un bloqueante cálcico, la podría llegar a abortar. Menos frecuentemente ocurre lo opuesto. Hay un extrasístole auricular y se genera un bucle al revés. Baja por la vía accesoria, pero vuelve por la vía normal. Baja por la accesoria y vuelve por la vía normal. En esta oportunidad, los ventrículos se despolarizan a través de la vía accesoria primero. Por consiguiente, los complejos van a ser anchos. En cambio, en la anterior, los complejos eran angostos. Esta segunda forma, que es mucho menos frecuente, se llama taquicardia antidrómica, opuesto a lo normal. Entonces tenemos ortodrómica y antidrómica. Lo más frecuente es la ortodrómica, la de complejos angostos. Ahora bien, hay una cuarta circunstancia, que el paciente, y que es bastante frecuente, ¿qué es lo que tuvo este paciente? Que no tenga ni una taquicardia por reentrada, ni ortodrómica, ni antidrómica, sino que se fibrile la aurícula. Se fibrile y el pasaje puede ocurrir tanto por el nodo AB como por la vía accesoria, pero el tejido es muchísimo más fácil la conducción por la vía accesoria. Entonces la fibrilación auricular va a preferir
1000 veces antes conducir por la vía accesoria que por el nodo AB normal, que es un tejido que tiene conducción decremental y que tiende al bloqueo del pasaje. Es por ello que en el Wolf, cuando hay FA, las frecuencias cardíacas son muy elevadas, y acá está lo que comentó Emanuel, es muy peligroso digitalizarlo, porque al digitalizarlo se aumenta más todavía la conducción por la vía anómala. Si yo le pongo un beta bloqueante, una adenosina, cualquier cosa puede disminuir la conducción por el nodo AB y aumentar la conducción por la vía anómala. Y aumenta la frecuencia ventricular, el paciente se fibrila, hace una fibrilación ventricular, se choca. También ocurre esta circunstancia. Las vías accesorias habitualmente, como dijimos, conducen para los dos lados, para arriba o para abajo. Pero puede a veces ocurrir, y esto ocurre hasta en el 20% de los pacientes, que conduce solo de abajo para arriba. Entonces, en el electrocardiograma normal, el paciente tiene un Wolf, pero cuando viene la activación, no pasa, va normal, y el electrocardiograma de superficie es absolutamente normal. Pero eso no le implica que no pueda hacer la arritmia de reentrada ortodrómica, la clásica. No le impide porque conduce de abajo para arriba. Esta arritmia, cuando la cardiovertimos, vuelve a ritmo sinusal normal, y lo más probable es que nosotros digamos que tuvo una TPS normal, la TPS común. ¿Cuál es la TPS común? Aquella que la reentrada está toda acá en el nodo AB. En el nodo AB normal hay una sola vía. En los pacientes con TPS, con reentrada nodal, que es lo más frecuente, de hecho es la tercera arritmia más frecuente después del FA y del aleteo, hay dos vías, una rápida y una lenta, y ahí se produce la reentrada. Obviamente la frecuencia, la arritmia es de complejos angostos, y es exactamente igual a esta. No hay casi forma de distinguirla, y cuando le damos un choque eléctrico o una adenosina, el paciente sale sin onda delta. En realidad tiene un Wolf oculto, una vía accesoria oculta, cuyo diagnóstico únicamente se hace en el mapeo electrofisiológico en el laboratorio de intervencionismo electrofisiológico. Bien, entonces, en definitiva, yo en un Wolf puedo tener ritmo sinusal o arritmias. De las arritmias, lo más frecuente es la taquicardia por reentrada ortodrómica, complejo angosto. Puedo tener luego la FA con pasaje rápido, voy a tener complejos anchos. O puedo tener la taquicardia antidrómica, que es de complejos anchos, pero es regular, que es mucho menos frecuente. Y por último, puedo tener algo que es la conducción oculta, que solo lo voy a diagnosticar en el laboratorio electrofisiológico. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto ya lo dijimos, es más de lo mismo. ¿Qué ven acá? Los ayudo para ir un poco más rápido. Miren B1, B4. Onda delta. Onda delta hermosa. El Wolf se divide en A y en B. Si viene hacia B1, la onda delta es positiva, el B1 es positivo, es el tipo A. Y el Wolf, el ACE está en el ventrículo izquierdo, viene hacia el derecho, por eso lo veo positivo en B1. Es un Wolf tipo A, que es el más frecuente. Muy bien. Acá, ¿qué ven? Fíjense ahí, hermosa onda delta. ¿Es tipo A o tipo B? Parece una A. Es un Wolf tipo A, se ve muy bien ahí la onda delta viniendo hacia B1, tipo A, está en el ventrículo izquierdo, el haz de Kent. Bien, ¿y acá? Fíjense este PR, está preexcitado, es bien cortito. Acá es bastante más difícil ver la onda delta porque es más sutil. Fíjense, acá se ve la onda delta, es alta, es bastante alta, pero es una onda delta al fin. Pero fíjense, ¿es tipo A o tipo B? La onda delta es tipo B, sale del ventrículo derecho y va hacia el ventrículo izquierdo. Es un Wolf tipo B. Lo mismo que en este caso, fíjense, onda delta es sutil, los tipo B son bastante más sutiles, pero se ve claramente la onda delta en B4, B5 y B6, y se ve que la onda delta se aleja, en este caso del ventrículo derecho, o sea, nace del ventrículo derecho, y se va hacia el izquierdo. Es un Wolf tipo B en ritmo sinusal. Si yo le dijera que esto es un Wolf Parkinson White, que ya es conocido, ¿cuál de las tres arritmias que dijimos
que puede tener tiene este paciente. Una taquicardia por reentrada ortodrómica, una taquicardia por reentrada antidrómica o una FA con conducción por el asa anómalo. Taquicardia Sería por ortodrómica. reentrada ortodrómica. Perfecto, es una taquicardia, es regular y el complejo es finito, es una taquicardia ortodrómica. ¿La puedo diferenciar de la TPS común, de la TPS por reentrada nodal? Les enseño un chisme que es difícil de encontrar en los electros. Ustedes tienen que verlas, tanto en la taquicardia ortodrómica del Wolf, como en la taquicardia TPS común por entrada nodal, las aurículas y los ventrículos se despolarizan a la vez. Entonces la onda P está superpuesta al QRS y no se ve. En algunos casos se puede llegar a ver la TPS común bien pegadita atrás del QRS, digamos que por acá donde estoy poniendo el cursor. En el Wolf, como el bucle es mucho más largo, la onda P es un poco más retrasada. Fíjense que acá se ve la onda P en D3, donde estoy poniendo el cursor, se ve una onda P retrógrada que está bastante separada del nadir de la S. Si es mayor a 70 milisegundos, se diría que es una reentrada B de un Wolf. Si es menor a 70 milisegundos, o sea, casi 2 cuadraditos de los chiquitos o menos, sería una reentrada nodal. Pero esto es muy difícil de ver en muchos electros. La teoría diría que yo lo podría diferenciar, en la práctica es bastante difícil. Una taquicardia así, sí, diga. No, es lo que uno le dice la P retroconducida, digamos. Es una P retroconducida y uno tiene que hacer el jueguito, fíjense esto lo que voy a hacer, el RP versus el PR. Uno ve que en general en las taquicardias TPS el RP es más corto que el RP es más corto que el PR, porque están bien juntitas, pero a su vez las diferencia de si es una ortodrómica de una TPS común, si es mayor o menor de 70 milisegundos. Pero no me importa tanto eso como si no la pregunta que viene. Una taquicardia así que está hipotenso en la guardia, ¿qué le hago? Cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica. Si no está hipotenso, ¿qué le hago? Complejo angosto. Masaje primero. Masaje porque lo abro, claro, sí. Lo abro con masaje o con cualquier maniobra vagal. Y si no, adenosina. Taquicardia de complejo ancho, descompensado la guardia, ¿qué hago? Se ve. Cardioversión. Cardioversión. Estoy hablando siempre arriba de 150 latidos por minuto de pasaje ventricular. No vayan a cardiovertir 120 de frecuencia cardíaca. Arriba de 150, estamos hablando de 160, 170, 180. Complejos anchos, la cardioverto si está descompensada. Y si no, y se supone que es una arritmia aguda y nueva, amiodarona o procainamida. En definitiva, el algoritmo en la emergencia es relativamente fácil. Complejos angostios, cardioverto, masaje o adenosina, complejos anchos, cardioverto, o le hago amiodarona o procainamida. A ver, sigamos con el que sigue. Si yo les digo que tiene un Wolf este paciente, ¿qué tipo de arritmia tendría? ¿Taquicardia antidrómica, taquicardia ortodrómica o FA? ¿Podría ser antidrómica? Antidrómica. Es muy difícil de diferenciar de una taquicardia ventricular. En la guardia sigue el protocolo de taquicardia ventricular. Lo choco si está descompensado o le paso procainamida. ¿De acuerdo? Porque es muy difícil. Y este también tiene un Wolf. ¿Qué dirían? ¿Cuál de las tres arritmias tiene? FA. Tiene una FA, es clarísimo, ¿no es cierto? Tiene una FA. Irregular, sí. Irregular. Perfecto. Yo no veo todo, no veo la historia, no veo cómo está el ritmo sinusal y no veo el resto del electro y por eso le estoy diciendo que tiene un Wolf para facilitar y hacerlo más rápido. Fíjense, esta es otro Wolf, miren la velocidad que agarró esta FA en el Wolf, que cuando el intervalo RR es menor de 6 cuadraditos, o sea, 240 milisegundos, como puede llegar a ser acá, los pacientes están pronos a hacer taquicardia ventricular, era lo que decía Manuel. Si yo lo dejo, esto termina en TB o FB y paro cardíaco. Así que este paciente
que, bueno, obviamente si está descompensado se choca, se cardiovierte sincrónicamente. ¿Qué diferencia hay entre la cardioversión sincrónica y la no sincrónica? ¿Cuándo se utiliza una y cuándo la otra? La asincrónica es cuando está totalmente desordenado el ritmo, o sea, cuando está fibrilado. Perfecto, perfecto. O sea, eso se llama defibrilación. La no sincrónica en realidad es la defibrilación. TB sin pulso o FB. En cambio, la cardioversión es sincrónica con el QRS y se utiliza para las taquicardias ventriculares o cualquier arritmia que descompense. En este caso, seguramente está descompensado este paciente, hay que cardiovertirlo, y si no, ¿qué droga le hacen? Procainamida. O amiodarona. Una Perfecto. fleta. La amiodarona tiene una particularidad, perdón, que diga, puede actuar sobre las dos formas de conducción, sobre el as normal y sobre el as anómalo. O sea, tiene esa particularidad. Y el También bloquea, sincronismo, sí, bloquea las dos. Entonces eso es lo que te da la posibilidad de no equivocarte y de no generar aumento de conducción por el as anómalo. Exactamente. Bueno, este Lucas, es otro ¿te puedo caso. hacer una pregunta? Haga. Capaz es una burrada lo que estoy por decir y que perdí una parte, pero en este caso la FA, que tenga el Wolf Parkinson con FA, y si no está descompensado, ¿tenés que hacer ET y esas cuestiones de pasar a amiodarona? No, Me perdí ahí. Claro, no, estamos hablando que esto es una, digamos, una circunstancia de emergencia. Es una emergencia. La cardioembolia en este caso no tiene ninguna implicancia digamos, en la secuencia de pensamiento. Eso es para pacientes estables, que cuando vos encontrás una FA, decidís cardiovertirlo, vas a entrar en consideración si tiene o no trombos en la orejuela, le harás o no un ecocardio transesofágico, y es otro escenario clínico. Esto es una emergencia, ¿no? O lo mismo esto es un poco más de lo mismo, es otra FA, fíjense en un Wolf, la frecuencia que tiene este paciente seguramente va a haber que cardiovertirlo porque no, es imposible no tener sintomatología con esta frecuencia ventricular. Bien, a ver, ¿qué les parece que tiene esta arritmia? Ahora ya puede ser cualquier cosa, ¿no? Bien, los voy ayudando. ¿Complejos angostos o finos o anchos? Finos. Finos. ¿Cuál es la taquicardia la taquicardia más frecuente en complejos finos? ¿La FA? No, fíjate, No, la TPS, esta es regular. TPS. Es regular. Yo les diría, los voy a corregir. Primero es la taquicardia sinusal. Si tiene 15 hematocrito, tiene taponamiento pericárdico, es la taquicardia sinusal, y el fenómeno de la P escondida dentro de la T es muy frecuente. Este paciente lo tenés que masajear. Si está chocado, ¿qué hago con este paciente? Lo cardiovierto, ¿no es cierto? Cardiovierto. Y si no, lo masajeo. Posibilidades, taquicardia sinusal, dijeron ahí TPS, por reentrada nodal, que eso es lo más frecuente. ¿Podría ser un Wolf? Sí, ortodrómico. Podría ser una taquicardia ortodrómica del Wolf, perfecto. ¿Le hacemos adenosina? ¿Les parece? Vamos a hacer la adenosina. ¿Cuál de las tres tenía? Parece que tiene onda delta. Tiene un Wolf, miren qué hermosa onda delta, abrió con onda delta, tenía un Wolf, perfecto, pero ustedes fíjense que en el trazado anterior era imposible darse cuenta. Podrían ir a jugar con el PRRP, pero sí, fíjense la frecuencia, anda a encontrar una onda P retrógrada, en la cara inferior, imposible, no tiene ninguna, están superpuestas. Vamos con otro, vamos con este. Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Escúchame, cuando habla en ese paciente recién, sí. ¿La adenosina actúa sobre los dos haces, sobre el normal y sobre el anómalo por igual? No, la adenosina actúa fundamentalmente sobre el sistema de conducción fisiológico. 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 Cualquier arritmia que utilice el haz de His y las ramas del haz de His y el nodo AB, ya sea con una entrada para arriba o para abajo, cualquier maniobra vagal o adenosina, que en definitiva es una maniobra vagal farmacológica, las aborta. El problema con el Wolf, no lo quise complejizar, es que a veces hay 3 o 4 as anómalos, y baja por uno y vuelve por el otro.
son todos haces anómalos. La adenosina tiende a actuar sobre el sistema de conducción normal, que en la mayoría de las veces los Wolf la toman, ya sea en forma antidrómica u ortodrómica, en el bucle de reentrada. En este caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora, si fuera un Wolf, no cabe duda que es una ortodrómica porque es de complejos angostos. Yo podría ir a jugar, bueno, digo, ¿es un Wolf ortodrómico o es una TPS por entrada en el nodo AB, que es lo más frecuente? Y bueno, busco el PRRP y de vuelta, anda a encontrar una P retrógrada. Fíjate que acá no la podemos encontrar porque está superpuesta al QRS. ¿Qué hacemos con este paciente en la guardia, chicos? Supongamos que no está descompensado. Adenosina. Adenosina, le hacemos adenosina, ahí va, adenosina. ¿Qué tenía? Fíjense acá. Wolf. Tremendo Wolf, ¿eh? Tremendo Wolf. Fíjense abajo el PR corto con la onda delta, ¿eh? Un Wolf Parkinson-White que lo veo solo después de la cardioversión. Fíjense, este es un típico Wolf antidrómico. Les mostré ahí dos ortodrómicos. Esto es casi indiferenciable de una taquicardia ventricular. Fíjate, Federico, si vos le haces los criterios de Brugada a este paciente, parece una taquicardia ventricular tipo rama derecha, porque tiene Rs en B1, la oreja izquierda del conejo es más alta que la derecha, porque en el bloqueo de rama derecha común, la oreja derecha tiene que ser más alta, pero si yo le veo la oreja izquierda más alta, eso no es de bloqueo de rama derecha santo, eso es impuro, es más de taquicardia ventricular, oreja izquierda del conejo más alta, taquicardia ventricular, y la R mayor a la S en B6, que tendría que ser al revés, en una rama derecha habitual, la R es mayor que la S. Si uno le hace los criterios de Brugada, los encuentra bastante en este paciente, pero sin embargo es una taquicardia de un Wolf ortodrómica de complejos anchos, pero fíjense la particularidad de que el ritmo es regular. El ritmo es regular. Yo a este paciente en guardia lo choco o le hago procainamida, no tengo mucha chance. Pero vuelvo atrás, si yo le hiciera de repente adenosina, tal vez lo voy a parar, porque utiliza en forma antidrómica la conducción AB. Fíjense, este es un Wolf con taquicardia ortodrómica, complejo finito, pero el paciente tiene de base un bloqueo de rama derecha. Entonces, conduce con el bloqueo de rama derecha previo. Fíjense, las S empastadas en B6, la RSR' empastada en B1, fíjense las S empastadas en D1, un bloqueo de rama derecha no tiene P el paciente, obviamente le tendríamos que hacer adenosina, porque podría ser una TPS con bloqueo de rama derecha, sí, perfectamente. No lo puedo saber hasta que no le haga adenosina o lo masajee, porque en este momento no lo puedo ver. Muy bien, y a ver, este paciente, ¿qué les parece que tiene? Fíjense abajo el ritmo. Empecemos por ahí. Irregular, ¿no? Irregular. Parece una fibrilación auricular, no hay ninguna P. Es una taquicardia de complejos anchos, irregular, parece una fibrilación auricular. Voy a verle qué patrón tiene. ¿Tipo rama derecha o rama izquierda? Me fijo B1. ¿Tipo rama derecha o rama izquierda? Tipo rama izquierda, ¿no es cierto? No, rama izquierda, acordate que es RSR'. Es una rama izquierda, fíjate, tiene R's altas en B6, tiene S bien profundas en B1, fíjate acá, tiene R's en D1, es una rama derecha. Pero está bastante rápido, ¿no es cierto? Está bastante rápido. Este paciente podría ser tiene una fibrilación auricular y un bloqueo de rama izquierda previo, podría ser, o tiene una fibrilación auricular y está conduciendo por un as anómalo, pero que está en el ventrículo derecho. Como viene del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, simula un bloqueo de rama izquierda.
Esas son las posibilidades. Obviamente, hasta no chocar a este paciente y ver qué queda, no podemos hacer la distinción. Uy. Bien, a ver este paciente, ¿qué les parece que tiene? Vayamos al ritmo. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Bien, o sea, una fibrilación auricular parece que no es. Entonces, acá siempre viene el cuentito de si es una taquicardia supraventricular con aberrancia previa, con bloqueo de rama previo o conduciendo con aberrancia de alguna forma, ¿no es cierto? Bien, ¿qué tipo de bloqueo de rama le parece que tiene? ¿Rama derecha o rama izquierda? Izquierda. Es un bloqueo de rama izquierda. Perfecto, ¿por qué? Porque vemos acá perfectamente QS en B1 y RS en B6. Bien, si fuera un Wolf, ¿dónde estaría entonces el as? ¿En el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo? Derecho. En el ventrículo derecho porque nos simula un bloqueo de rama izquierda. Si yo le hago los criterios de Brugada, a veces estos pacientes son difíciles de diferenciar si es una taquicardia ventricular o un Wolf con conducción antidrómica, porque son prácticamente iguales. Para entenderlo bien, vamos a avanzar y vamos a ver algunos de los criterios de Brugada donde uno va a decir, esto es más de taquicardia ventricular, esto no es tanto de taquicardia ventricular. Avancemos. ¿Qué son los famosos criterios de Brugada? Lo primero es ver si es concordante o discordante. ¿Qué significa eso? Concordante es que todas las precordiales sean QS, por ejemplo. Fíjense, QS, 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 QS. Esto es concordancia negativa. Si un paciente tiene concordancia negativa o concordancia positiva, es una taquicardia ventricular. Si fuera positiva, tendría R, 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 R. Ahora, ¿cuál miro? Miro el que tiene el piquito, el que tiene piquito. No miro la parte redonda, sino la parte, digamos, aguda del QRS. Son todas QS. Esto es concordancia negativo. Este paciente tiene una taquicardia ventricular. El segundo criterio es medir, sobre todo en las que tienen morfología RS, en las precordiales, cuánto dura desde el principio de la R al nadir de la S. Si tiene más de 100 milisegundos, cada cuadradito es 40, 40, 40, 40, 40, 4 por 4, 16. Tiene 160 en este caso. Y en este caso tiene, fíjense, 70. Esto es más de taquicardia ventricular, y esto es más de taquicardia supraventricular. Vale decir, cuando cae la pendiente de la S lenta, con mellada, habitualmente con esa melladura, con una R ancha y todo el complejo mide más de 100 milisegundos, eso de taquicardia ventricular. Vamos a ver en algunos ejemplos. Lo otro es encontrar disociación auriculoventricular, que es bastante difícil a veces de encontrar. Ustedes tienen que mirar las ondas por arriba y encontrar irregularidades. Encuentran acá una irregularidad, acá otra que no la tiene acá, acá. Son todas esas ondas P. Cuando hay ondas P separadas de los QRS, hay disociación auriculoventricular, y eso define que es una taquicardia ventricular. Tal vez lo más difícil es los criterios morfológicos, ¿no? Pero en definitiva es que no tiene el patrón típico del bloqueo de rama derecha y el patrón típico del bloqueo de rama izquierda. Fíjense, el bloqueo de rama derecha es este típico, perdón, rama izquierda típico. En B1 es RS y no tiene Q en B6. Si tiene Q en B6 es una taquicardia ventricular. Y un poco lo que dijimos antes, y en B1, si es muy ancho el complejo, fíjense cómo baja lento. En cambio acá el bloqueo de rama común baja rápido. La taquicardia ventricular baja lento y mellada. Y tiene todo el complejo bien ancho. Lo conozco hace 30 años. A ver, cerrar el micrófono, no sé quién es. Gente del pueblo. A ver, un micrófono. Y lo mismo le pasa a la rama derecha. Todos sabemos que es RSR', el famoso conejo con la oreja derecha más alta que la izquierda. Y en BC tiene Q. QRS y la R es más alta que la S. Bueno, precisamente no le pasa eso a la taquicardia ventricular. Fíjese, la R es más chiquita que la S. Y acá fíjense la oreja de conejo, la izquierda más alta que la derecha. Esos son criterios morfológicos. Ahora, ustedes van a encontrar todos en todos los pacientes, decididamente no.
Alguno puede encontrar y les puede hacer sospechar que es taquicardia ventricular o no. Y ante la duda, ¿qué hacen ante la duda? Se trata como una taquicardia ventricular. Se choca amiodarona o procainamida y se terminó el cuento. Pero vamos a tratar a ver si las podemos distinguir. Esto es parte de lo mismo. Fíjate, acá está Mariana, para vos, capturas y fusiones. Este es un ritmo, no importa de qué derivación, pero de repente acá capturó un latido normal, sinusal. Mirá cómo venían los latidos. Y de repente capturó un complejo finito. Si vos ves una captura, se terminó la discusión, es una taquicardia ventricular. Y cuando vos metés en una licuadora una captura con un latido normal, mezclo este con este, da este latido que no es ni una captura, una fusión, da esto. Vale decir, están fusionados. Ahora vamos a ver otros ejemplos. A ver qué ven acá. Hablen ustedes, que me cansé. ¿Qué es esto, chicos? A ver. Una captura. Eso es una captura, perfecto. Otra captura. ¿Y esto qué es? Parece una fusión. Es una fusión. Yo meto en la licuadora este con este y da... Meto en la licuadora este con este y da esto. Es una fusión, perfecto. Bien, fíjense, concordancia positiva. Todo para el mismo lado. El eje del QRS en las precordiales va todo para el mismo lado, todo igual. Esto es una taquicardia ventricular. Va todo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Concordancia positiva. Listo, no se habla más, es una taquicardia ventricular. Fíjense acá, lo opuesto, concordancia negativa. Fíjense acá, QS, RS, predomina la S, predomina la S, predomina la S y predomina la S, concordancia negativa. No se habla más, es una taquicardia ventricular, no es una conducción aberrante. Otros signos es ver en el final de la S una muesca, una melladura al final, que se llama signo de Josephson, un electrofisiólogo americano, que describió esto como característico de las taquicardias ventriculares, cosa que a veces las encontrás en otros ritmos que no son taquicardias ventriculares. Esto un poco ya lo vimos, que es el tamaño que tiene el complejo QRS entre el inicio de la R y el final de la S, que tiene que ser mayor de 100 milisegundos o 2 cuadraditos y medio de los chiquitos. ¿Qué ven acá? Ya están cancheros con esto, así que lo tienen que decir. Una captura, perfecto. A ver, ¿es taquicardia ventricular o conducción aberrante? TV. ¿Por qué? Tiene las capturas ahí, la fusión. Perfecto. Este electro es una orgía de signos. Es una orgía de signos. Fíjense, empecemos por acá abajo. Captura, captura, fusión, fusión, captura, 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 fusión. Bien, eso no es todo. Fíjense las mellas que tiene signo de Josephson. Mordida las puntas de las heces. Signo de Josephson. Si miran con detenimiento B1, fíjense B1, 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 hay ondas P. Es todo irregular. Ahí hay otra onda P. Hay disociación aurículo-ventricular. Este es otro signo. Prohibido que tenga R positivo, si no es taquicardia ventricular. Esto es que el eje está tan desviado que apunta a BR, por eso es positivo. Se llama signo del noroeste. ¿Por qué? Porque está apuntando en la brújula arriba a la izquierda, signo del noroeste. Signo del noroeste, taquicardia ventricular, no se discute más. Sigamos. Signo de Brugada. Mido desde el inicio de la R a la punta de la S, 3 cuadraditos. 3 por 4, 12, 120 milisegundos. O sea que tiene prácticamente todos. ¿Es una taquicardia ventricular con formato de rama derecha o formato de rama izquierda? Derecha. Derecha, perfecto. Positivas en B1 y fíjense, si se quiere, el criterio morfológico, las R son menores que las S en B6. Ese es otro criterio morfológico para decir no es una aberrancia, porque la aberrancia tendría Rs mayores que las S. Bien, a ver,
¿Taquicardia ventricular o conducción Ventricular. aberrante? ¿Qué te hizo pensar eso? Hay un latido de escape ahí. Listo. De captura, se terminó la discusión, es una captura, y casi tiene concordancia positiva, fíjate, positivo, 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 positivo. No es formalmente una concordancia porque no debiera tener S's. Si tiene RS, se descarta como criterio. Pero podrías hacerle el Brugada, fíjate el Brugada acá, mido desde acá a esta puntita, es anchísimo, es una taquicardia ventricular. ¿Tiene el signo del noroeste? No, no lo tiene. Pero fíjense qué lento que baja acá, en ABR, qué lento, con melladura en la bajada, típico de taquicardia ventricular. ¿Ven algún signo de Josephson? A ver, ¿alguna S mordida? Yo no veo en este. Bueno, sigamos. A ver, este es jodido, Este sí que es jodido. ¿Taquicardia ventricular o bloqueo de rama izquierda? Y taquicardia supra. Bueno, la clave en este electro... Yo digo que es una taquicardia supraventricular. Bueno, tiene ondas P, metidas. Miren cómo tiene ondas P acá, tiene ondas P acá, tiene otra onda P acá. Si ustedes siguen el trazado abajo, onda P, ondas P, por distintos lados. Son difíciles de ver, pero tiene disociación auriculoventricular. Fíjate acá, en B2, qué linda se ve esta P, esta melladura. Hay que mirar las ondas y cuando a uno le molesta algo, empieza a buscarlo. Por ejemplo, ahí me molestó eso, acá me molestó, son ondas P. Eso es lo que hace la clave en este electro que es tan difícil, que parecería ser, por ejemplo, una TPS con bloqueo de rama izquierda previo, que es en realidad una taquicardia ventricular, porque tiene disociación auriculoventricular. A ver, solitos, todos los signos que ven. ¿Puede ser ahí el Josephson? Bueno, tenés un Josephson acá, tenés otro Josephson acá, mordidas las S, perfecto. Tenés un signo del noroeste, ABR positivo, signo del noroeste, es una taquicardia ventricular. ¿Es tipo de rama derecha o rama izquierda? Fíjense la B1, si va para arriba es rama derecha. Si va para abajo es rama izquierda, va para arriba es rama derecha y tiene Q. Otro criterio morfológico, tiene Q acá y la R es menor que la S es mayor que la R. ¿Y tiene duración de Brugada? Sí, fíjate lo que es esto, lo que dura esto, 3 cuadraditos. Fíjate acá, signo de Brugada. ¿Y tiene disociación AB? Miren las ondas, busquen P ocultas. Miren qué bonito acá, miren qué hermosa P acá. Acá no se ve, acá. Ondas P ocultas, disociación auriculoventricular. También es una orgía este electro. A ver acá. Bueno, acá se ve muy bonito el signo de la duración de Brugada, ¿no es cierto? La morfología, ¿no? R, ancha y baja lento y despacito, la S mellada, en todas las derivaciones está mellada, eso es típico de taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Y con Q en B6, el bloqueo de rama izquierda común no puede tener ondas Q en B6, si tiene ondas Q es un criterio morfológico de taquicardia ventricular. A ver, ¿ven algún otro más? Noroeste no tiene. Josephson, hay que mirarlo mucho en la cara inferior en el Josephson, no le veo. Ondas P le ven, acá podría tener una onda P, miren acá. Acá podría tener una onda P. Bueno, no veo más, pero tenemos criterio morfológico en B1. A ver este. ¿Concordancia negativa? Tiene una concordancia negativa, excepto en B6. Te mató, fíjate. B6 te mató, es positiva. Si el electro hubiese llegado hasta B5, te digo concordancia negativa, es taquicardia ventricular.
Sí, perfectamente. Pero ahí tenés la imagen del B6, que no es un típico bloqueo de rama izquierda. Claro, exactamente. Fíjate también acá, fíjense acá cómo baja esta S, baja lento, baja lento. Eso es típico de él, digamos, de la taquicardia ventricular. No tiene signo del noroeste, no, y habría que mirar acá, pero yo creo que acá hay una onda P, fíjense, acá es probable, y acá también, fíjense lo que es esto, acá hay otra onda P, hay disociación auriculoventricular. Si dudan, chicos, si dudan, paletazo y amiodarona o procainamida. Bien, a ver esta. Este es muy lindo, este electro también. Míreme uno. No, ahí no tenés concordancia. No hay concordancia, correcto. Tenés un B1 que parece un bloqueo de rama derecha, en verdad, pero está incompleto, o sea, no es la forma habitual, no tiene Fíjate la las... RSR' tradicional. Bien, ¿y las orejas? Fíjate las orejas. Ahí en B1, ¿dónde estás? Sí, ahí tenés una... La oreja izquierda es más alta que la derecha. La oreja izquierda más alta, prohibido eso en el bloqueo de rama derecha. Esto es una taquicardia ventricular. Y fíjate, al lado, signo del noroeste, ABR positivo, no, y prohibido. Y la R es más chiquita que la S. Es una típica taquicardia ventricular con morfología de rama derecha. ¿Ven algún otro signo más? Habría que buscar ondas P acá abajo, que probablemente la tenga. Fíjense este qué raro que está, probablemente tenga ondas P. Bien, creo que este es el último. A ver. Este tiene concordancia claramente. Tiene una clara concordancia positiva, no se duda, es una taquicardia ventricular, es positiva en ABR, así que es un desastre. En estos el eje es indeterminado, se llama. Uno no puede determinar dónde está el eje del QRS. Perfecto, chicos. Bueno, espero que les haya sido de provecho. Este caso lo presentó el jefe del departamento de la Guardia Externa de este hospital que se llama Hospital Memorial Wilcox, que está en Hawái, en la última isla de Hawái, que es esta, que es la isla de Kauai. Acá abajo está el hospital. Estas son las 5 islas de Hawái. La última tiene una ciudad que se llama Ligüe, y ahí está este centro, digamos el Funtowix o el Bernardo Martínez de este hospital presenta este caso. Este hospital no tiene mucho para ser recordado, tal vez excepto por este caso, que ustedes algunos conocerán. Esta es la famosa Bethany Hamilton, que era una adolescente cuando ahí surfeando en Hawái la muerde un tiburón, le arranca un brazo, y esta es la tabla original de surf. Miren el mordiscón del bicho, así la dejó. Y bueno, la chica casi muere en el mar, la rescatan y es atendida en este hospital, en esta guardia externa de donde mandan este caso. La verdad que es todo un símbolo de resiliencia. La chica siguió surfeando y ganó campeonatos con un solo brazo. Y esta película la pueden ver en Netflix, si quieren, es un poco pochoclera, se llama Sea Surfer, no sé cómo está traducida en Netflix, creo que tienen otro nombre, pero digamos que para un domingo lluvioso va. Interesante, bueno, vino